Hace días que vengo posponiendo la grabación de este episodio, ya lo sabés, porque me cuesta a veces encontrarle sentido por la difusión que tiene, por lo que yo estoy dispuesto a hacer para difundirlo, por una cuestión quizá también generacional o de una relación medio conflictiva con las redes. Entonces veo que probablemente debería tener más seguidores y más vistas y más escuchas, pero tampoco estoy muy dispuesto a hacer algunas cosas. Entonces me pregunto para qué. Siempre, como ya sabés, salvaguardando el valor que le doy a que vos me estés escuchando. Y eso es lo que me hace volver a grabar, cuando pienso en que con que me escuches vos y con que esto te pueda servir para algo, que te ponga en contacto con algo que te sea verdaderamente útil, sería suficiente según el propósito que tengo. Hoy querría que volviéramos a pensar en la revolución silenciosa, este concepto del que habla Rogers. Nunca estoy muy seguro de si es en el poder de la persona o en el camino del ser. De cualquier manera, te recomiendo con fervor cualquiera de los dos textos, que como ya sabés puedes encontrar quizá en las redes, quizá en alguna librería, quizá te lo presente el azar, o podés escucharlo tanto en mi canal de YouTube como en Spotify, en Libros para la Evolución Consciente. Esta revolución silenciosa de la que habla Rogers es la revolución de un cambio de conducta, y es el fundamento de este podcast y es el tema del primer episodio de estos 40 y pico. Y como nos recomienda Gurdjieff, vale la pena recordar los fundamentos de las cosas que hacemos, de lo que decimos, de lo que nos interesa, de cómo vamos generando nuestro centro magnético, esa usina donde se depositan todos nuestros intereses y de donde salen todos nuestros propósitos más genuinos. La revolución silenciosa es una revolución que no es violenta, que no implica el uso de armas, ni de gritos, ni de ruido, ni de gestos demasiado ostensibles, ni melodramáticos, ni espectaculares, que no sucede en los medios de comunicación, ni en las redes, ni en ninguna parte, sino en la conducta individual. Evidentemente hay algo que pasa en la humanidad, en lo colectivo, que, como de alguna manera enuncia Henrik Ibsen, el dramaturgo noruego, en una obra de fines del siglo XIX, Un enemigo del pueblo, que te recomiendo también con fervor, eh, pareciera que los fenómenos de masa, los fenómenos colectivos, a veces no fueran tales, sino solamente el seguimiento de mucha gente a una sola voz, con lo cual de lo colectivo queda poco, ¿no? Este es el concepto negativo de la masa, de la mayoría, que reproduce el pensamiento de otro, que no es un movimiento de libre pensadores que se unen en su diversidad en contra de lo que les hace daño, sino que obedecen una voz y la repiten, a lo mejor y en general, sin pensar demasiado si tiene que ver con su pensamiento intrínseco propio o no. Eh, por eso yo creo que la salida está en la individualidad que reconoce lo colectivo, ¿no? Lo colectivo como un conjunto de millones de individualidades que se aceptan, que se escuchan, que se respetan mutuamente y que se muestran genuinamente como son. No es mi objetivo presentar una queja en relación a lo que pasa. En cuanto a la conducta creativa, la queja no lo es.
La queja nunca es creativa. Ni la queja, ni el reclamo, no son creativos. Obedecen solamente a la expresión de una emoción negativa que no produce prácticamente nada, salvo que uno haga un movimiento efectivo para cambiar aquello que le produce esta sensación de queja, de reclamo, de sentirse víctima de una injusticia o de la hostilidad o de la mala praxis o de la mala voluntad o lo que sea. Tampoco pretendo insuflarte un sentimiento negativo. Vos sabés que Hermes Trismegisto, a quien se le adjudica el pensamiento filosófico hermético, del cual tenés un episodio en este podcast, si tenés ganas de profundizar un poco en eso, si todavía no lo hiciste, eh, decía que la negatividad es como una especie de locura, ¿no? Hoy en términos quizá más específicos, más clínicos, podríamos decir que es una especie de psicosis, porque la negatividad no es la totalidad de lo que pasa, es una visión sesgada. De alguna manera, digo que es una especie de psicosis porque es una forma de inventar una realidad que no existe. Si digo que todo es negativo, que todo está mal, estoy inventando una realidad que es percibida por lo menos en su mitad, porque justamente como promueve el pensamiento hermético, que es indiscutible, indiscutible. Hay algunas cosas que son indiscutibles, que no tienen que ver con una percepción individual subjetiva, sino que son indiscutibles porque las pruebas son muy contundentes. Nosotros, en nuestra experiencia humana de este momento, tenemos una percepción dual de todo. Entonces, a todo lo negativo corresponde algo positivo, a todo lo positivo corresponde algo negativo. El principio de polaridad unido al principio de correspondencia de la filosofía hermética. No hace falta más que pensarlo un ratito o de estar atenta a lo que pasa, a los estímulos de hasta la vida cotidiana, ¿no? Del día y la noche, de las estaciones, la vida y la muerte, lo frío y lo caliente, lo alto y lo bajo, etc. Eh, Justamente, si lo pensamos en términos sagrados, podemos decir que lo que nos diferencia de Dios o de los dioses en las culturas politeístas es justamente que los dioses tienen la posibilidad de alcanzar la percepción total, lo que se llama el uno con U mayúscula, ¿no? De poder capturar lo alto y lo bajo al mismo tiempo, lo frío y lo caliente al mismo tiempo, el día y la noche al mismo tiempo, lo positivo y lo negativo al mismo tiempo, la trascendencia de esa dualidad. Los seres humanos en este estado evolutivo, por lo menos, todavía no podemos, estamos ahí. Lo que sí podemos hacer, quizá de esto ya te haya hablado en otro episodio, no me acuerdo ahora, es elegir qué hacemos con esa dualidad. Si eh, nos proponemos trascenderla, y entonces tender a la experiencia completa, que es la experiencia compleja, aunque parezca un juego de palabras, el saber, el tener conciencia permanente de que aunque estemos a lo mejor inclinados hacia uno de esos dos polos, tener la conciencia de que el otro está ahí, activo, ¿no? Esto es lo que nos ayuda, por ejemplo, a aliviar a veces la angustia, aunque sean las angustias más feroces que podamos sufrir, los desastres más grandes que podamos sufrir, invariablemente esta vivencia dolorosa, límite, a veces insoportable, se aliviana un poco, se relativiza, se descomprime, no desaparece, por supuesto que no, se descomprime al recordar
conscientemente que seguramente hay algo bueno detrás de eso, aunque nosotros no lo podamos percibir en ese momento o ni siquiera lo podamos concebir, ¿no? No todo tiene que estar rápidamente a mano en nuestra conciencia racional, lógica. Hay algunas cuestiones que no tienen explicación. Para mí, por ejemplo, eso es la fe, ¿no? Yo no tengo fe en un señor que se llama Dios y que tiene un manto y una barba blanca y está con una computadora en el cielo decidiendo mi destino, ni en nada parecido, ni en el Olimpo griego, ni en ninguna de esas cosas. Para mí, la fe es saber que hay un orden que me contiene y al cual yo muchas veces no tengo acceso y que en definitiva, en lo más importante, por ejemplo, en mi origen y en mi fin, en el sentido de mi nacimiento y en el sentido de mi muerte, no tengo la menor idea de a qué obedece ese fenómeno, qué es lo que hace que yo esté acá ahora hablándote de esta manera. No, no tenemos idea. Entonces, eh, creo que justamente el gran error del sujeto trágico que lo lleva a la desgracia es no poder soportar esto, ¿no? El no poder tolerar, el no poder vivir con esta idea de que podemos gobernar nuestra existencia hasta cierto punto y que hay otra parte de nuestra existencia que no está bajo nuestro gobierno y en la que no nos queda otra que tener fe. Eh, la mirada positiva, únicamente positiva, ojo, también es una especie de psicosis, también es una mirada sesgada de la realidad. Por eso conviene, como decían los estoicos, muchos años antes de Cristo, antes de la invención de casi todo, que la conciencia de que detrás de lo positivo puede esconderse alguna cuestión negativa, también es saludable tenerla presente. No para arruinarse los buenos momentos, sino para que cuando los tengamos que abandonar, porque no hay otra alternativa, los buenos momentos se terminan y sobrevienen los malos, que afortunadamente también se terminan y vuelven a sobrevenir los buenos, y así, y a lo mejor no es tan sencillo, se superponen, suceden simultáneamente, suceden de una manera en que a lo mejor no podemos determinar muy bien si lo que nos pasa es bueno o malo, etcétera, eh, no nos sorprenda, no nos caiga de golpe, ¿no? Como ingenuamente nos sorprende a veces la muerte, por ejemplo, o la pérdida, o la ruptura. Decimos, ¿cómo puede ser? Bueno, a esa respuesta, ¿cómo puede ser? A esa pregunta, digo, ¿cómo puede ser? La única respuesta que existe es lo más cierto que existe en nuestra experiencia de la vida. Es el proceso más claro y más contundente y más inopinable, indiscutible de los procesos naturales. Eh, Esto nos permite guardar algo de lo que llamamos a veces livianamente equilibrio, que no es, que no es estar en el medio de la cuerda floja, tratando de no irnos para ningún lado. Es justamente trascender ese péndulo que nos lleva de lo positivo a lo negativo y de lo negativo a lo positivo, en el que podamos, en esa trascendencia, podamos tener conciencia de que hoy sí, mañana no, y pasado sí, y que eso es la existencia, y que siempre hay un bien que se esconde detrás de todo mal, y que también hay un mal que se esconde detrás de todo bien, y que nos conviene tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso es esto, por ejemplo, que te estoy mencionando, forma parte de esta revolución silenciosa que yo te propongo. Si cada vez somos más,
que quienes podamos pensar en esto, enfocarnos en esto, preguntárnoslo, cuestionarlo, investigarlo, hacerlo presente, recordarlo, ponerlo en práctica, probablemente hagamos que esta humanidad tan fallada, tan confundida, tan sin rumbo, pueda salir de esa ciénaga, ¿no? De ese pantano en el que está. Vos sabés que el otro día hablaba con un consultante acerca de cómo los síntomas que padecemos las personas en nuestros aparatos psíquicos, en nuestro sistema mental, pueden aplicarse. Esto no es ninguna novedad, por supuesto, pero probablemente para vos sí puede hacerlo y es legítimo, a las sociedades, ¿no? Justamente, como además operamos por imitación, la imitación es uno de nuestros atributos y también uno de nuestros venenos, porque nos copiamos unos a otros, unas a otras, y terminamos, como dice Ibsen en El enemigo del pueblo, creyendo que somos una comunidad y en realidad somos una especie de clon de todos los demás. En un momento se pensaba que vivíamos en una sociedad neurótica, ¿no? La neurosis, en rasgos muy primarios para poder sortearla en este momento, tiene que ver con el conflicto existencial más primordial, que es el de la cultura contra la naturaleza, ¿no? Mis instintos, mi naturaleza, eso que Freud decía que teníamos que domesticar, contra las normas, las leyes, las premisas, morales, sociales, legales, etcétera, de la vida en comunidad. Esto de que mi libertad termina donde empieza la del otro, ¿no? Esto es muy fácil de decir, pero entraña un conflicto que nos acompaña durante toda la existencia y que debemos gestionar de alguna manera, en el mejor de los casos. Eh, Por supuesto que somos una sociedad neurótica porque somos seres neuróticos. Viste que a veces se dice todos somos neuróticos. La diferencia es de grado, por supuesto, ¿no? Si no logro gestionar ese conflicto, bueno, me veo en serios problemas más que atravesando un conflicto. Luego se agregó lo de la sociedad psicótica, que habíamos evolucionado negativamente de ser una sociedad neurótica, además podíamos decir que éramos una sociedad psicótica, en cuanto, como decía antes, en términos bien elementales, nucleares, podemos pensar que un rasgo psicótico es si la realidad que percibo, que observo, en la que siento mi experiencia de vida, no me satisface o me produce mucho rechazo o no la puedo soportar, tengo la alternativa como mecanismo de defensa de distorsionarla, de negarla, de inventarla, de imaginarla otra, ¿no? Entonces me imagino cosas que no son ciertas. Me imagino que amo a quien no amo, me imagino que me encanta una cosa que no me encanta, me imagino que odio lo que no odio, etcétera, para evitar problemas, para no comprometerme con esto, para no hacer nada para cambiarlo, ¿no? Una especie de zona de confort. Sabemos que la zona de confort, de confortable, en realidad no tiene nada. Eso también es una distorsión de la realidad. Y yo creo personalmente, efectivamente, esto sí que no lo leí en ninguna parte, pero creo que además en nuestra involución como sociedad, también estamos tocando la cuestión de la bipolaridad, ¿no? Que creo que la venimos tocando también desde el principio, que no es una novedad. Justamente en relación a esto que te decía, ¿no? A dos, los principios herméticos, no solamente estos dos, los 7 principios herméticos que ahora no vienen al caso, pero sobre todo este principio de correspondencia y de polaridad.
¿no? El poder comprender que las cosas no son de una manera o de otra. Esto también tiene que ver con lo que te decía en el episodio anterior de los malditos teens, ¿no? Eh, que no es que yo elija si debe ser siempre de día o siempre de noche, que pueda aceptar que es de día y que es de noche, y que mi libertad depende de lo que puedo llevar adelante de día y de lo que puedo llevar adelante de noche, pero que se enfrenta con el designio trágico de que no puedo hacer del día noche ni de la noche día. Y con estas cuestiones, digo, hoy, por ejemplo, que se están discutiendo algunas cuestiones horrendas de la política de nuestro país, estamos en Argentina, eh, eh, digo, esto, ¿no? ¿Quién es el villano? ¿No? Bueno, esa es una pregunta bipolar, ¿no? Porque no se puede seguir creyendo ingenuamente que las malas acciones tienen un responsable y que todas las otras personas que pueden haber colaborado, reafirmado, estimulado esa mala acción no tienen nada que ver porque el villano es uno solo, ¿no? Eso es lo que se llama chivo expiatorio. Justamente nos expía, nos desresponsabiliza de la mala acción que nosotros podamos haber cometido y que colaboró con la acción de a lo mejor el villano principal. Pero es muy ingenuo pensar en esto. Fíjate que es una estructura de cuento de hadas, ¿no? Los malos y los buenos. Y en el medio no hay nada. Entonces, si no sos completamente malo, sos bueno. Y si no sos completamente bueno, sos malo. ¿Y cómo organizamos la existencia de esa manera? ¿Cómo nos pensamos existiendo de esa manera? Es pueril, es estúpido. También es revolucionario pensarse en esto, en esa neurosis, en esa psicosis y en esa bipolaridad. Por supuesto, estoy hablando, por favor, puristas, tengan en cuenta que hablo de rasgos generales, ¿eh? No estoy haciendo ningún diagnóstico patológico porque no es mi responsabilidad y porque además debo decir con humildad que cada vez creo menos en ellos. Esto me hace pensar en lo que Gurdjieff, uno de mis aliados, ya lo sabés, uno de mis pensadores preferidos, eh, difíciles de abarcar. Creo que hay algo de la riqueza de Gurdjieff que también tiene que ver con su costado negativo, justamente, con su sombra, ¿no? Gurdjieff no fue un santo, no fue inocente. Gurdjieff experimentó su ser humano en profundidad y a veces nos confunde y a veces nos irrita y a veces se vuelve críptico a propósito y a veces parece que no tuviera escrúpulos y que hubiera sido solamente un comerciante y nos genera muchas contradicciones. Creo que eso nos pone a prueba también en relación a cómo pensar nuestra propia existencia. Y quería leerte un fragmento breve, no sé de qué texto de Gurdjieff, porque eso también es muy difícil de detectar, pero que es de una página de internet que hace desde el 2018, que no hace publicaciones, no sé qué pasó con ellos, se llama Mon Cuarto Camino, Gurdjieff, sobre el terror de la situación. No cita la fuente, pero puede ser cualquiera. No tenemos indicios que nos permitan precisar en qué período de la evolución planetaria nos encontramos. Pensemos que Gurdjieff escribe entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ni si la Tierra y la Luna tendrán o no tiempo de esperar que la vida orgánica se desarrolle hasta el estado deseado de su evolución. Pero naturalmente los que saben, entre comillas, pueden tener informaciones exactas sobre esto, es decir, que pueden definir en qué fase de su evolución se encuentra la Tierra, la Luna y la humanidad. En lo que a nosotros concierne, no lo podemos saber, pero deberíamos recordar que el número de posibilidades
jamás es infinito, más bien es muy determinado. En general, existen todas las razones para pensar y afirmar que la humanidad atraviesa actualmente un período de estancamiento, y el estancamiento no está lejos de la decadencia y luego de la degeneración. El estancamiento significa que un proceso se ha equilibrado. Fíjate la parte negativa del equilibrio, ¿no? Nosotros decimos que tendemos al equilibrio. La vieja psicología tendía a la homeostasis, que es justamente eso, el equilibrio, la quietud, la balanza en equilibrio quieta, ni para un lado ni para el otro. Eso es estancamiento. La aparición de una cualidad cualquiera provoca inmediatamente la aparición de otra cualidad de naturaleza opuesta. El crecimiento del saber en un dominio acarrea el crecimiento de la ignorancia en otro. El refinamiento acarrea la vulgaridad, la libertad, la esclavitud. El retroceso de algunas supersticiones favorece el desarrollo de otras y así sucesivamente. De manera que nada denota una real evolución en la situación actual de la humanidad. Por el contrario, si comparamos a la humanidad con un hombre, hoy diríamos ser humano, vemos claramente el crecimiento de la personalidad a expensas de la esencia, es decir, el crecimiento de lo artificial, de lo irreal, de lo que no es nuestro, a expensas de lo natural, de lo real, de lo que realmente es nuestro. Al mismo tiempo, constatamos un crecimiento del automatismo. La civilización contemporánea quiere autómatas y la gente está ciertamente en camino de perder sus costumbres adquiridas de independencia. Se convierte cada vez más en robots. No son sino engranajes de sus máquinas. Es imposible decir cómo terminará todo esto, ni cómo salir de ello, ni aun si puede haber un fin y una salida. Una sola cosa es segura, y es que la esclavitud del hombre no hace sino aumentar. El hombre se torna un esclavo voluntario, ya no tiene necesidad de cadenas, comienza a amar su esclavitud y a sentirse orgulloso de ella. Nada más terrible le podría ocurrir al ser humano. Esto me hace pensar también en un gran filósofo surcoreano contemporáneo que está muy de moda, que eso siempre es un peligro, que se llama Byung-Chul Han, de quien probablemente te haya hablado, que vincula además rápidamente algo que nunca deberíamos dejar de vincular, que es el individuo con el colectivo, ¿no? Hay algunas terapias cuyo objetivo es que nosotros nos adaptemos al colectivo, que nos convirtamos en parte del coro, que entremos en esa zona de confort en la que no tendríamos ya nada que cuestionarnos, ¿no? Que integremos esa mayoría que en realidad es el eco de la minoría. Hay algunas tendencias alternativas que nos hacen elegir, polarizarnos, ¿no? Como creo que lo mencionaba hace poco. Creo en el individualismo, creo en el colectivismo. Para alcanzar la verdad tengo que aislarme del mundo. No se puede, eso es una falacia. Eso también es un rasgo irracional, distorsivo, negador. No existe que estemos solos en el mundo. Sola en el mundo no se está, nunca.
Uno puede esconderse, puede apartarse, puede negar, puede hacer de cuenta, pero no estamos solos en el mundo. Eh, y entonces nuestra psicología repercute en el mundo. Cuando nosotros hacemos un proceso terapéutico, sea cual fuere, de todos modos vos ya sabés que soy fan irreductible del counseling, por más mala prensa que pueda tener en algunos ámbitos, y probablemente esa mala prensa esté justificada por cierta mala práctica que se hace a veces de la disciplina y de irresponsabilidad de algunas personas que la llevan adelante. eh, yo creo que Carl Rogers es una figura extraordinaria, imprescindible para la historia de la humanidad y para la posibilidad de redención, de evolución, de crecimiento consciente y verdadero. Eh, Me parece que es la disciplina que más presente tiene la idea, justamente por eso el concepto de revolución, de que si nosotros nos encontramos con nosotros mismos, reconocemos nuestro poder sobre nosotros mismos, la posibilidad de autoconocimiento, y la existencia de los recursos, de las herramientas y de las estrategias para comunicarnos de una manera plena y creativa con nosotros mismos, con los otros seres humanos y con el medio que nos contiene, la naturaleza, la sociedad, la política, el arte, el trabajo, la religión, etcétera, vamos a estar colaborando a crear una sociedad mejor, una humanidad mejor, un planeta mejor. Vamos a dejar de ser un virus para el planeta y vamos a convertirnos en colaboradores activos de su evolución, de su enriquecimiento, de su florecimiento, de su despliegue, de su cambio en sentido positivo. Ese cambio que para Rogers está latente en todos los organismos vivientes. Él sostiene, confirma y además hace la evaluación científica correspondiente de que todos los organismos vivientes tendemos hacia la mejoría, hacia un estadio superior, un estadio, en realidad se dice. Estamos acostumbrados a decir estadio. En otro episodio vamos a hablar del lenguaje y la comunicación, que también están siendo una catástrofe. Bueno, se dice estadio, en un estadio superior a aquel en el que nos encontramos, ¿no? Eso está latente. Si se dan las condiciones necesarias, también esto creo que lo hablamos alguna vez, lo pensamos alguna vez, eh, esto se produce, puede salir de la latencia y convertirse en acto. A veces queda latente y a veces queda tan latente que se vuelve en contra, ¿no? Pero eso es otra historia para otro día. Eh, bueno, la revolución, entonces, que yo creo que es posible, es la tuya, la mía, como individuos, que podamos convertirnos en seres humanos de funcionamiento pleno, o por lo menos tendamos a eso, y que ajustemos seriamente algunas cuestiones relativas a la comunicación, de las que vamos a hablar otro día. Mi nombre es Marcelo Bertuccio. En este podcast nos ocupamos de la creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo la podemos usar? ¿De qué manera está al alcance de cualquier persona? Y cómo, a través de ella, podemos generar una revolución, la revolución creativa.